Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Canal 1. La mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el denominado Estado Mayor Central de las FARC-EP ha producido la primera buena noticia. Este grupo guerrillero, al mando de Iván Mordisco, se compromete a ponerle fin al secuestro extorsivo. Esta noche, en este espacio donde regularmente está Pregunta de Yamit, nos acompaña Camilo González Pozo. Él es el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en estas conversaciones, en estos diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC. Doctor Camilo, buenas noches, bienvenido. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo se logró este compromiso por parte de las disidencias de que renunciaran al secuestro extorsivo en medio de este debate que se está dando sobre el tema del secuestro? En una coyuntura muy especial porque el país está pendiente de que se resuelva este asunto, no solamente por las conversaciones con el Estado Mayor Central, sino en general por ser una práctica muy dolorosa y ya venía madurándose, ¿no? El anuncio. Afortunadamente se dio, fue un anuncio por una decisión unilateral, por eso lo que dice el comunicado es que registramos, no es un pacto. Se toma nota de una decisión que ellos han tomado de abandonar esta práctica, lo que le da un nuevo nivel a la mesa de conversaciones. Sí, ¿qué llevaría al Estado Mayor Central a hacer este anuncio así sin ninguna contraprestación? Tenemos el caso del ELN, pues que está diciendo que renuncia al secuestro siempre y cuando haya una financiación al grupo guerrillero. No, creo que pues ahí hay muchas consideraciones que se podrían hacer, ¿no? Pero por supuesto que esto le da mucho más valor y pues alguna confianza a la gente respecto a este proceso. Estábamos en una parálisis de la mesa de conversaciones y yo creo que, pues ellos ya han dicho que incluso es un asunto de sus estatutos, eso le da una seriedad más grande, un alcance, porque no se trata de un compromiso coyuntural. Ellos han tomado esta decisión y la decisión no está condicionada. No dice mientras dure el cese al fuego, no están diciendo que es solamente por un momento, sino que lo están anunciando como una decisión de su organización. Yo creo que con esto gana el país, ganan ellos, ganan los familiares, ganan las víctimas y ganan el proceso. Es decir, se acaban los secuestros definitivamente por parte del Estado Mayor Central. Se acaban, esa es la noticia. La noticia no es que por un cese al fuego, la noticia es una decisión de fondo. Y me parece que para tomarla ellos deben haberlo reflexionado, hicieron consultas durante el propio ciclo, mientras estamos en la mesa, ellos están consultando los términos de cómo sería el pronunciamiento y yo creo que hay que valorarlo en ese sentido, de que no es a cambio de, no es que nos den una financiación, no hay un tipo de transacción de ese tipo, sino es una decisión política y yo creo que de altísima conveniencia para el país. Bueno, doctor Camilo, ¿cuántos secuestrados en este momento tendrían en su poder los integrantes del Estado Mayor Central? Y al anunciar que no va a haber más secuestros, ¿significa eso la pronta liberación de los que están en este momento en poder de este grupo guerrillero? No se tiene una cifra, ¿no? Y por supuesto que hay que establecerlo. Tenemos en la delegación del gobierno informaciones, unas suministradas por la Defensoría del Pueblo, una lista muy amplia. De 98, ¿no? Sí, 91 presuntos secuestros de grupos armados ilegales, especialmente del ELN o atribuidos al Estado Mayor Central de la FARC-EP. Pero no hay una certeza sobre esto. Una noticia desde las autoridades policiales que están haciendo un seguimiento con notas criminales, con investigación a 12 casos, ¿no? Con nombre propio, qué frente lo tiene, qué denuncia han hecho los familiares, algo supremamente serio. Y por supuesto que eso será entregado al propio mecanismo de verificación, pero lo que significa la información es que cualquier circunstancia que se presente, cualquier evento de alguno de sus unidades o frentes, pues tiene implicaciones de libertad inmediata. Eso yo creo que es lo importante también. Sí, justamente eso le iba a preguntar, doctor. Estamos en diciembre, estamos a punto de celebrar la Navidad ya la semana entrante. Entonces, digamos, esas 12 familias, por lo menos, que tienen a sus familiares secuestrados, pueden esperar buenas noticias para los próximos días. Eso es lo que yo creo y el sentido del compromiso.
Sería una gran noticia para las familias de Navidad, precisamente una alegría para el país, estos reencuentros. Y un mensaje, yo creo que es un mensaje para lo que sigue también, un mensaje para la sociedad. Tenemos una larga historia en Colombia de lo que ha sido la indignación, el pronunciamiento ciudadano frente al tema del secuestro. Pues yo recuerdo, y también me acuerdo que ahí estuvimos cuando las grandes marchas del mandato por la paz, en el año 97, y 98 y 99, cuando el voto por la paz, 10 millones de colombianos dijeron no, no más secuestros, no más niños en reclutamiento, todo un pronunciamiento por la paz. Y hubo movilizaciones de millones de personas. Hay registros de movilizaciones en el año 99 de 12 millones de personas en las grandes ciudades. Bueno, fueron cerca de 200 municipios con pronunciamientos. Pero en Colombia hay una conciencia por la libertad, en contra de todo tipo de privación de la libertad, de retenciones, de secuestros. Y eso incluso pesó muchísimo, yo creo, en la presión contra las FARC en su momento. Sí, incluso Marulanda en una de sus entrevistas o en una de sus memorias dice que uno de los principales errores fue justamente el secuestro, ¿no? Claro, porque yo creo que del balance que se puede hacer histórico, antes del acuerdo del Colón del año 2016, que pesó en debilitar la presencia política y la capacidad de proyección de las FARC-EP, hay que tener en cuenta que el secuestro esa práctica fue demoledora para esa misma organización en su proyección. Yo creo que esas experiencias históricas están pesando en la balanza hoy día, en estas mesas de conversación. Hay un mensaje y toda una conciencia ciudadana, democrática, que tiene una intolerancia total frente a estas prácticas en contra de la libertad y que significan tortura, dolor para las familias. Es algo realmente execrable. Sí, de pronto también es como marcar una diferencia en el proceso con el ELN, viendo la posición que tiene el ELN y pues esas situaciones o esas declaraciones, mejor que ha dado Antonio García, frente a que ellos no hacen secuestros sino retenciones. Bueno, eso no estuvo en el análisis, no nos quisimos meter en el rancho vecino, ¿no? Pero por supuesto yo sí creo que lo dijo muy bien Oti Patiño. Retención con propósitos económicos es un secuestro y punto. Así con sus capacidades de síntesis lo expresó el alto comisionado. Bueno, usted dice, doctor Camilo, que será el mecanismo de monitoreo y verificación el que va a dar finalmente el informe de cuántos secuestrados hay en este momento en poder del Estado Mayor Central de las FARC. Ustedes ya inauguraron este mecanismo que era, digamos, la piedra en el zapato y que fue lo que llevó al Estado Mayor a pararse de la mesa, a hacer estas consultas. El cese del fuego va hasta el 15 de enero. Es decir, se acaba de instalar este mecanismo, tiene casi menos de un mes, ¿Sí alcanzará a hacer el informe? ¿Confían ustedes en que este sí va a ser un informe correcto y el mecanismo va a decir cuántos secuestrados hay? Bueno, primero, pues no creo que se hayan parado de la mesa porque no se instalara el mecanismo en su momento, pero ese es otro tema. El mecanismo que se estableció es supremamente importante para vigilar, prevenir, crear sobre esto una información frente a cada hecho que se ha denunciado. Está integrado de una forma muy técnica, lo encabeza la delegación, por ejemplo, del gobierno, está en cabeza de un brigadier general de la República y un equipo de oficiales de alta graduación y experiencia. También participa la misión de paz de la OEA y también de Naciones Unidas, de la misión de verificación, el Consejo Mundial de Iglesias, la Conferencia Episcopal, es decir, se trata de un órgano con gran autoridad para evaluar los casos. Va a recibir el informe de un grupo especial de contingencia que se instaló provisionalmente mientras se llenaban los requisitos para el mecanismo. Va a evaluar ese informe más los hechos que se presenten hasta enero y presentará un informe a la mesa, al gobierno, a las partes, al país, sobre la realidad de
observancia de cese al fuego y de respeto a la población civil, porque no solamente está para mirar si hay disparos entre partes armadas. Bueno, usted mencionó hace un poquito el tema del reclutamiento de menores. La representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, ha denunciado que se ha disparado, se ha incrementado el reclutamiento, especialmente justamente de parte del Estado Mayor Central. ¿Qué compromiso adquiere este grupo frente al reclutamiento de menores? Bueno, el reclutamiento en general en el último periodo en Colombia, la organización que ha tenido la mayor expansión ha sido el llamado Clan del Golfo, o AGC. Digamos, las estadísticas indican que aproximadamente un 25% en ampliación de sus áreas de influencia y de sus integrantes en el último año. Sí. Y en el caso de las otras organizaciones, las que están en mesas de conversación con el gobierno, han tenido un crecimiento alrededor del 5%, ha sido menor. Por supuesto que el tema de reclutamiento de menores es una preocupación muy grande. No hay un registro, porque los registros que hay son los registros de bienestar familiar, o cuando las familias ponen una queja, por eso hay una subvaloración. Pero es una preocupación, es algo que está en los compromisos. En el acuerdo dice respetar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y no reclutamiento de inconformidad con el derecho internacional humanitario. Sí, pero entonces ahí viene la discusión que siempre ha dado la guerrilla, que para ellos un niño va hasta los 15 años. Incluso siempre las antiguas FARC decían que casi que tenían vía libre para poder reclutar niños entre los 15 y los 18 años. Aquí se va a lograr un compromiso para que se respete a los menores de 18 años. Incluso creo que en algunas entrevistas con usted y con otros voceros siempre se dice que uno de los primeros puntos que debe estar en esa mesa de negociación debe ser el fin del reclutamiento de menores. Sí, sobre eso se ha trabajado, se tendrá que trabajar. Pues nosotros tenemos un criterio que es el criterio que indica la Constitución, la ley, jurisprudencia internacional y que llama a proscribir, a prohibir todo reclutamiento de menores de 18 años. Incluso hay una ley que surgió del mandato ciudadano por la paz, precisamente. Aquí en Colombia se estableció ni reclutamiento, ni servicio militar, ninguna vinculación para menores de 18 años. Existe una convención internacional que es una convención de los derechos del niño en conflictos armados, que también elevó la edad de 15 años a 18. Allí hay polémicas sobre qué pasa con esa franja entre 15 y 18, pero la postura que pues, ha defendido el gobierno, que se ha defendido desde el Movimiento por la Paz en Colombia, que fue parte de toda esa movilización, indica que debe reclamarse la desvinculación de todo menor de 18 años y debe promoverse que no se haga ninguna vinculación ni se acepte, ni siquiera voluntariamente, la llegada de menores de 18 años. Bueno, él es Camilo González Pozo, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, en la mesa con el Estado Mayor Central. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Hoy nos acompaña el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Y al decir esto, ¿existen las FARC o no existen las FARC? Los que hoy integran el Partido Comunes dicen que las FARC ya se acabaron. El expresidente Santos dice que llamar a las disidencias de Iván Mordisco Estado Mayor Central es un error histórico. El propio presidente Gustavo Petro dice que negociar con las disidencias de Mordisco fue prematuro. Bueno, la verdad es que se utiliza el nombre de Estado Mayor Central FARC-EP. Yo diría que es un nombre provisional con el que nadie está de acuerdo, porque el gobierno ha dicho el autodenominado Estado Mayor Central de FARC-EP. Y ellos dicen, nosotros no nos autodenominamos así, se reclaman ser simplemente FARC, ¿no? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dice Estado EMC, Estado Mayor EMC, ni siquiera arriesga un nombre, eso es muy indicativo. Y ellos reclaman que se les identifique como continuadores de toda esa historia. La postura de muchos sectores como comunes y del gobierno y la postura de nuestra delegación es que el gobierno
y el Estado colombiano firmaron un acuerdo con las FARC-EP en el Colón y por lo tanto las FARC dejaron de existir. Ahora hay un fenómeno distinto y es que es un reagrupamiento que se dio a partir de fracciones que quedaron por fuera del acuerdo o de algunos que se recompusieron y volvieron a agruparse. Este es un fenómeno nuevo que tiene historia, que tiene raíces, pero que hay que interpretarlo de manera adecuada. Pero yo creo que no es secundario el tema de la denominación. Hay continuidades con algunas de esas historias, pero también hay discontinuidades. Pero se puede cambiar el nombre. Ah, no, eso sí es un asunto difícil. Ahí incluso está en la agenda hablar algún día de ese tema. Y bueno, el expresidente Santos habla de que no se debe utilizar el apellido FARC. También está el nombre de la segunda marquetaria, se llama FARC-EP Segunda Marquetaria. Estos son Estado Mayor Central FARC. Es decir, son denominaciones, pero que indican la complejidad. Es decir, efectivamente, hay reductos, hay supervivencias de fenómenos en nuestro país, pero hay una historia. Y hay que estar en conformidad con el fenómeno histórico y jurídico, y que significa que las FARC negociaron y que este es un fenómeno nuevo con algunas raíces históricas. Bueno, justamente, doctor, ¿qué se va a negociar con esta amalgama de diversos sectores? Como usted mismo lo estaba diciendo, son unos disidentes, los del Frente Primero de Iván Mordisco, que no firmaron el acuerdo de paz. Llegaron otros que habían firmado el acuerdo de paz y no estuvieron de acuerdo, creyeron que hubo una perfidia, como dice la segunda Marquetalia. Muchos abandonaron. La mayoría son nuevos. Y otros que son, en su gran mayoría, reclutados. ¿Hacia dónde va esta negociación? ¿Qué se va a negociar teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo de paz con las FARC? O sea, ¿qué se les va a dar de diferente a estos integrantes del Estado Mayor Central para convencerlos de desmovilizarse y, por supuesto, entregar las armas o dejar las armas? Bueno, el objetivo de toda conversación de paz, de solución política, es buscar un acuerdo. Y la agenda se construye en la mesa y en eso estamos. Hay una definición inicial de algunos puntos sobre los cuales se van a trabajar. Por lo pronto tenemos acuerdos de aplicación inmediata, que quiere decir que lo que se acuerda se ejecuta. Y por otro lado lo diferenciamos de aquellos acuerdos más estructurales que requieren trámites legislativos, por ejemplo, y que no pueden ser inmediatos. En lo inmediato, la aplicación de las normas de respeto a la población civil es una cosa fundamental. No basta con el enunciado, hay que entrar en los acuerdos especiales de ejecución y en eso estamos. Las transformaciones territoriales frente a economías ilícitas, no solamente en el MICAI y la COCA. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero entonces aquí hay una cosa, digamos. Ustedes anuncian que van a hacer unas visitas humanitarias a varios departamentos, Arauca, el Cauca. ¿Qué se puede esperar de estas visitas? O sea, ¿qué se va a lograr en esos territorios? Sobre todo, por ejemplo, en el Cauca, donde la violencia está supremamente disparada. Mire que la formulación es muy precisa porque dice conversaciones de seguridad humana. Es decir, que no se trata de seguridad humana, es decir, que es algo que va mucho más allá del tema humanitario y que tiene que ver con diferentes dimensiones de la problemática en las regiones que se han agudizado, se han vuelto supremamente lesivas para la población por las circunstancias del conflicto. Pero y de la ¿usted qué le dice, violencia? por ejemplo, a alguien que en este momento vive en el norte del Cauca, a alguien que vive en el Putumayo, que vive en el Catatumbo? ¿Qué le dice? ¿Qué pueden esperar, o en Arauca incluso, qué pueden esperar de estas reuniones o de estas visitas que se van a hacer y de alivios en seguridad humana? ¿Cómo lo traducimos a la persona de la calle, a la gente del común? No, pues, por ejemplo, en el Cauca hay preocupaciones de las comunidades indígenas que también fueron analizadas. Y una conversación allá necesariamente va a tener en cuenta los reclamos de las autoridades indígenas de respeto a sus territorios, a sus tradiciones, a su propia gobernanza, el no vincular a la juventud de los resguardos, de los cabildos, el crear condiciones para que se facilite la transformación de economías ilegales, el tema de la marihuana, por ejemplo, la expansión de los cultivos de coca y la utilización de territorios para reproducir prácticas violentas. Pero no solamente eso, sino cómo se permite la autonomía de funcionamiento en los territorios para que se puedan desarrollar los planes de vida. Eso, para poner solamente el ejemplo que fue analizado en la mesa, que figura en el acuerdo, en la declaración conjunta,
Pero lo mismo en otras regiones, en cada región hay particularidades y las comunidades tienen que ser escuchadas para buscar que la institucionalidad entre con soluciones. La paz no es simplemente ni lo humanitario ni el silencio de fusiles, son medidas que garanticen bienestar para la gente. Bueno, ¿qué va a pasar en el MICAI? Ustedes lo ponen aquí en el acuerdo que firmaron las dos delegaciones. ¿Cómo se van a sustituir estas economías ilícitas? ¿Hay un compromiso de parte del Estado Mayor Central de abandonar el narcotráfico? Ya hay un documento suscrito que se llama Lineamientos Especiales para la Transformación de Economías Ilícitas en el caso del MICAI. Y hay una ruta establecida para comenzar a trabajar en un plan con las comunidades, construir un plan de acción y ofrecer salidas. Por supuesto que es en conversación con la gente. No es la guerra como alternativa, sino por el contrario la construcción de alternativas con las propias comunidades, con los propios cultivadores, ¿no? Y en el MICAI pues es muy apropiado porque ese es un reto grandísimo, pero tiene que ser en una concertación con las comunidades. ¿Hay zonas vedadas para las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta justamente esto de el MICAI, esa confrontación que se dio por la posesión del plateado? Pues por supuesto que no puede haber en Colombia ninguna zona vedada. Porque ayer el defensor del pueblo justamente decía eso, que nota que las Fuerzas Armadas están inactivas en algunas regiones del país. Pues la verdad, bueno, habría que preguntarle al defensor qué mapa tiene, ¿no? Pero en el mandato presidencial es la de presencia y actividad y movilización de la fuerza pública a todo el territorio nacional, allí donde se desarrolle alguna actividad ilegal y sobre todo de economías ilegales, de narcotráfico, de minería ilegal, pues es una obligación de la institucionalidad y de las Fuerzas Armadas actuar. Lo que pasa es que hay comprensión de los problemas. La minería ilegal, la pequeña minería o la minería criminal no se va a solucionar simplemente porque se diga vamos a actuar militarmente. Eso no puede, requiere todo una planeación con la gente endógena. Si no, ni en la minería del oro, ni en la deforestación, ni en el tema de las economías de la coca o de la marihuana, para hablar solamente de esos casos, va a funcionar una estrategia que diga militarmente se va a dar respuestas. Tiene que ser una integral y compleja acción del Estado. ¿Usted qué le puede decir a los contradictores del tema de la paz total que consideran que hasta ahora ha sido un fracaso, que ha sido muy ambiciosa? Con este anuncio, con este relanzamiento de los diálogos con el Estado Mayor Central, ¿qué puede responder frente a los que critican esa política de la paz total? Pues lo primero es que todo proceso de conversaciones para buscar la paz tiene dificultades y es muy útil que la gente critique. Eso es además conveniente. Pero yo creo que el balance que podemos hacer a la fecha, y lo ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, evaluó lo que ha pasado desde el inicio de este gobierno y este año con las experiencias de conversación. ¿Cuál es el balance? El balance es que ha disminuido el daño a la población, han disminuido los hechos fatales, han disminuido las agresiones y violaciones a las normas humanitarias, se tiene preocupación con el tema del secuestro, desplazamiento y minas antipersona. Pero en todos los otros indicadores está demostrado que dialogar en medio de acuerdos de cese al fuego es un alivio, da ventajas, genera mejor ambiente, da posibilidades de participación. Es decir que, ¿cuál es la otra alternativa? ¿La guerra? Entonces, acabar con las conversaciones y que entonces aquí vía libre para todo tipo de comportamientos armados, creo que no. Restricciones en la acción armada es algo que ayuda a la sociedad y a la paz. ¿Y en ese sentido se va a ampliar entonces el cese al fuego que vence el 15 de enero? Bueno, todavía nos falta un mes que hay que evaluar y para eso está el mecanismo, para que presente un informe. No, falta la tercera parte del periodo de prueba que estableció el acuerdo de Tibú y entraremos en esa evaluación. La apuesta que le estamos haciendo es que se construyan los elementos suficientes que le den sustentación a una prórroga. En eso estamos. Es la convicción de las partes, el sentido de la reanudación de la mesa en este último ciclo. Y yo soy optimista. Digamos, es un optimismo moderado en medio de grandes dificultades.
No hemos pasado todavía la prueba, pero espero que en enero tengamos mejores noticias. Bueno, doctor Camilo, entonces estamos pendientes de sus noticias para el 15 de enero. Bueno, como noticias de Año Nuevo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo. Es Camilo González Pozo, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas Canal 1. Los invitamos a continuar con Noticentro 1 CMI. Buenas noches.